Bienvenidos oyentes a su programa de la geopolítica. Hoy continuaremos con nuestro índice temático y hoy nos corresponde analizar lo que es la Agenda 2030 frente a las Escrituras y a la Biblia. Buenos días, Gladysita, tienes la palabra. Buenos días. Bueno, queridos hermanos, así como para hablar del mundo político como se encuentra ahora, hubo una necesidad de llegar a un entendimiento de por qué llegamos al punto donde vamos. Entonces, también quiero hacer un paralelo así en lo que atañe a la vida religiosa o espiritual de la humanidad en este momento. Recordemos que ante todos los peligros que quisieron presentar y todo el mundo como está de convulsionado, llegamos a la conclusión de que cuando la gente teme, busca protección. Y ahora, ¿dónde la va a buscar? Entonces, la busca en el Estado y también la va a buscar en la religión. Por eso es un tiempo peligroso donde pueden surgir cantidad de ideas que pone el anticristo ahorita como para escudarse en lo que la gente puede considerar la parte espiritual o religiosa. Pero me quiero referir a los puros inicios cuando Jesucristo dijo que edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, que es una iglesia que iba a llegar hasta el final de los tiempos. Entonces, él dio los parámetros de cómo iba a funcionar esa iglesia. Dijo que no iba a participar en asuntos de este mundo. O sea que la primera parte que podemos sacar en claro es que en este mundo convulsionado hay una parte política, económica, social que se está moviendo, pero la iglesia del Señor es llamada a no participar porque tenemos una tarea más importante y decisiva por realizar. De una vez Dios advirtió desde ese tiempo que su iglesia iba a ser perseguida, que iba a proclamar que su verdad, solamente esa. Le advirtió que el mundo iba a caer en apostasía, en engaño, en un falso cristianismo y en mucha división, que muchos iban a ser engañados. Estamos hablando de muchos que hemos pasado desde el momento de Jesucristo fundar esta iglesia hasta ahora, que la fundó el Espíritu Santo. Desde ese tiempo hasta ahora, muchos engañados. Solamente Dios habla de una pequeña manada. ¿Cómo es esa iglesia verdadera? Es un cuerpo llamado a salir de los caminos de este mundo, rendida totalmente a Dios por el Espíritu Santo, limpiada por la sangre de Cristo. Comienza esta nueva iglesia cuando en el aposento alto, cuando se han reunido, viene el Espíritu Santo, los capacita, los llena de su poder y entonces salen por el mundo. Entonces, se esparce, pero Dios les había dejado, nuestro Señor Jesús les dejó su fundamento. Llamó a sus discípulos, acordémonos, les enseñó, los capacitó en el Evangelio, puso su propia vida como ejemplo y ya después de 19 años de estar fundada esta iglesia es cuando aparece Pablo en escena, que persiguiendo cristianos se convierte al cristianismo, una persona que contribuyó grandemente a la sistematización del evangelio para esos tiempos de confusión. Y por el año 69, entonces ya los cristianos estaban siendo muy perseguidos. Ellos huyeron hacia Pela, que queda más allá del Jordán, y mantenía la iglesia de Jerusalén como un centro. Eso es importante determinarlo. Jerusalén como un centro donde se dirimían todas las controversias, se establecían puntos como el de el que tenían con los gentiles en ese momento, los nuevos convertidos iban a la circuncisión, sino todo eso lo debatían allá. Y allí estaba la autoridad de la iglesia en Jerusalén. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Los apóstoles que habían aprendido de primera mano toda la enseñanza de Jesús la transmitían a sus discípulos y ellos a los nuevos convertidos. Entonces, Pablo estableció la primera iglesia local en Roma. Cuando llegó a Roma, en el año 64, Nerón acusó a los cristianos de haber incendiado Roma. 3 años más tarde, Pablo fue martirizado. Entonces, por ese tiempo los cristianos se mantenían unidos entre Pela y Antioquía. Y en Antioquía fue donde recibieron por primera vez el nombre de cristianos.
Entonces, luego Pedro por el año 80 fue martirizado y el evangelio empieza tristemente a meterse apostasía, ¿sí? Que fue muy rápidamente esparcida principalmente en el occidente. Entonces, la iglesia de Roma se encargó de martirizar a los principales miembros. En ese momento no es iglesia de Roma, Roma, los emperadores. Entonces, ya no tenemos a Pablo, ya no tenemos a Pedro, no tenemos a Santiago, el único que está por ahí funcionando es Juan. Entonces, empezaron, como siempre, a crearse mucha herejía, mucha palabra mentirosa, engañosa. Muchos le escucharon, pero no buscaron a Cristo en ese momento algunos. Roma asume el liderato. Entonces, se propagó que la idea de que Pedro había estado en Roma y que Anacleto, un obispo de Roma, dedicó una urna a Pedro y dijo que Pedro lo había ordenado como sucesor de él. Las escrituras desmienten todo esto por cuanto Pablo, que estuvo en Roma, después cuando él salió le escribe una carta a los romanos y habla de varios personajes, nunca menciona a Pedro. Si hubiera sido cabeza principal, obvio, lo hubiera mencionado ahí. Además, Pedro tenía la consigna de parte de Dios de dar el evangelio a los judíos, Pablo a los gentiles. Entonces, esto le permite a Roma ser como un centro de iglesias porque ahora resulta que ha sido Anacleto supuestamente nombrado por el apóstol Pedro, que jamás estuvo allá, y él reunió un poco que por conveniencia, un poco de seguidores de él y crearon este lugar en Roma. Los cristianos en ese tiempo requerían demasiada fe y esfuerzo para mantenerse firmes y fieles en el cristianismo. Había iglesias pequeñitas y fieles, eran pobres, pero tenían vida. Y estos grupitos le llamaban los nazarenos. La iglesia empieza a sufrir mucha persecución. Del año 100 al 316, entonces mucha grave persecución, una de las más grandes de los emperadores fue Diocleciano, y para el año 316 llega Constantino y establece el catolicismo como religión del Estado en el Concilio de Nicea. Solicita la persecución de los creyentes verdaderos, prohíbe reunirse en asambleas. La alternativa, entonces, vayan a lo católico. Entonces, la iglesia verdadera se ve obligada a unir por 1260 años, porque estaban, o observan ustedes la Pascua pagana y cambian el día de descanso que tenían de Shabbat a domingo, o váyanse a los confines del imperio. Decidieron huir al cercano oriente. Los empiezan a acusar de ateos por no adorar los dioses paganos. El cristianismo, y eso que nos suene a todos, en ese tiempo se pagaba con la vida. Nacen grupos y que no quieren aceptar esto, publicianos, bogomiles, catares, albigenses, y todos ellos son manadas pequeñas, muy pequeñitos, que andaban escondidos, primero en los Alpes. Bueno, después encontró un libro de La llave de la verdad sobre todas sus enseñanzas, y lo que pueden resumir de esa época de ellos era que había testimonio, predicaban el reino, observaban las leyes de Dios, se negaban a practicar todas las costumbres paganas de esa época. Y muchos, pero en todos los grupos sale lo mismo, muchos por protegerse se dieron y se refugiaron en la política y después fueron traicionados y se murieron muchísimos de esos. Escaparon al sudeste de Europa y se esparcieron sus doctrinas, mire, por Alemania, Italia, Francia, Polonia, Inglaterra. Lo que no consiguió la persecución sí lo vino a conseguir, ¿sabe qué? La fornicación con el Estado. Eso sí fue lo que trató de matar el cristianismo, porque hizo imágenes, tomó a la Virgen como la reina del cielo, o sea, todo lo prohibido por la Biblia empezó dentro de la iglesia organizada. Nació Nicolaísmo, que es la diferencia entre clérigos y el pueblo. Y entonces eso dio diferencia entre ministerio de todos los creyentes, cuando nosotros somos el sacerdocio de todos los creyentes. Exaltaron el clero y eso se vino a desembocar en el sacerdocio católico, y como mediadores entre Dios y los hombres.
Por los años 650 apareció un hombre llamado Constantino Manali, que él con unas porciones de la Biblia, él predicaba la palabra de Dios y era tan agradable, muchos le seguían. Inclusive fue enviado a él un oficial que iba a matarlo y él se convirtió a Dios y ese oficial vino a ser quemado. Pagaban con la muerte seguir a Dios. Entonces, después del concilio de Nicea, querían erradicar toda versión del cristianismo que no se conformara a sus normas. Eran vistos como herejes y como enemigos del Estado romano. 1260 años que huyó al desierto, fue una época de oscurantismo, pero seguía una luz. Mire que Dios siempre ha cuidado su iglesia. Era una luz que brillaba en los cristianos fieles con las enseñanzas de Jesús de los primeros siglos de la iglesia primitiva. Entonces ya dijimos, los paulicianos, bogomiles, valdenses, pero el problema era que con el tiempo, y eso pasa en todas las partes, esa primera fe y ese ardor espiritual que estaba en los primeros se iba delegando hasta que ya los últimos llegaron a hacer muchos compromisos con sus vecinos católicos. En 1928, encontraron el libro ese que de los años 800 se había escrito sobre cómo los publicianos vivían en esos tiempos. Decían que ellos se negaban a utilizar la imagen de la cruz como símbolo. Para ellos era el patíbulo. No aceptaban como autorizada por parte de Dios la iglesia romana. Nunca vieron ninguna autoridad de Dios en ese aspecto. Las doctrinas sin fundamento bíblico atribuían a que tenía la iglesia católica, eso de la Trinidad, purgatorio, intercesión de los santos, culto a la Virgen, infalibilidad del Papa. Y guardaban la Pascua a la manera primitiva con las fechas judías. Pero para protegerse aceptaron también cosas, bautismo, la misa. Y fíjense, hermanos, que todas estas costumbres se fueron entronizando tanto que hoy en día siguen permeando el mismo pueblo de Dios, sabiendo que son costumbres paganas, que Cristo nunca las instituyó ni las aprobó, y sin embargo el pueblo pasa derechito y las acepta. Bueno, con el tiempo la iglesia que Dios fundó para permanecer hasta el final de los tiempos, mucha apostató, pero nunca se terminó, siempre quedó un pequeño remanente que Dios manejaba. Por el año 1517 surge Lutero, donde él se da cuenta de toda la cantidad de mentiras que están enseñando al pueblo y cómo son mentiras tan graves como para poner en riesgo la salvación de la humanidad, porque ellos creían que se iba al cielo si pertenecía a la Iglesia Católica, si practicaba los sacramentos, la hostia. Y entonces él llegó y encontró el versículo bíblico de que por la fe es que somos salvos, solo por la fe viviremos. Entonces dijo, ¿la fe en qué? No es en la fe en la Iglesia Católica como ellos querían demostrar, la fe en Dios, en la palabra viva del Señor. Entonces él hizo un estudio, un análisis muy completo sobre todo, porque él era un monje, él conocía bien cómo funcionaba y escribió esas 95 tesis. Por supuesto, esto permitió la propagación del evangelio por todo el mundo, porque después ya lo tomó Calvino y varios siguieron esa misma dirección y millones de católicos se le unieron. Esto es considerado como un golpe que hirió gravemente a la iglesia romana. A finales de 1725, principios del siglo XVIII, hubo un gran despertar. Recordemos que los ingleses fueron a Estados Unidos. Entonces aparecen personajes como Jonathan Edwards, George Whitefield, en obras misioneras con los nativos de los Estados Unidos. Entran de Inglaterra para Estados Unidos con una gran unidad interdenominacional. Ahí no existían las barreras todavía. Llegaron los puritanos en el Mayflower y estos eran presbiterianos que fundaron los nuevos estados de los Estados Unidos. Saben que la fundación de los Estados Unidos es muy, muy bonita. ¿Quién iba a creer que prácticamente era cristiana? Ellos mismos crearon las universidades como Harvard, Princeton, Yale, imagínense.
En el siglo XVIII, que había una población en Estados Unidos como más o menos de 3 millones de personas, 2/3 partes eran puritanos, que venían de calvinistas, de los cuales eran 900,000 puritanos escoceses, 600,000 de ingleses, o 500,000 de holandeses, alemanes y franceses. Y el otro 1% eran cuáqueros, bautistas, metodistas, menonitas. Imagínense la hermosura como se vino a fundar Estados Unidos. ¿Cómo sería al punto que cuando los británicos vieron la independencia de los Estados Unidos, llegaron a llamar esa independencia, se independizaron los presbiterianos? Era que ya eran conocidos, pues. Todos los coroneles del ejército, póngale cuidado, salvo uno solo, eran presbiterianos, derivados de los puritanos. La influencia había casi total en la parte legislativa. Ellos impidieron así la existencia de una religión estatal como la tenía Roma, que a la sazón Roma estaba dominando ya el Sacro Imperio Romano, todos los estados, y había una participación política grandísima. Ya había pasado la Inquisición, ya había pasado mucha persecución allá, y ellos, buscando la libertad, se fueron al país de las libertades, Estados Unidos, y así fue como se fundó, donde encontraron una garantía a la libertad religiosa, de conciencia y de culto. Muy clara fue la influencia de las corrientes del pensamiento cristiano que creó a los Estados Unidos, porque Estados Unidos fue creada sobre la base de principios de la Biblia. Bueno, por 1900 inicia un movimiento poderoso del Espíritu Santo. Entonces vieron los grandes beneficios. ¿Cuál es el principal beneficio que genera unirse con el Espíritu Santo? Sino es la limpieza. Y a través de esa limpieza Dios se manifiesta. Esto fue un movimiento que llamaron la lluvia tardía. Entonces crecieron los grandes ministerios que mucho más tarde fueron súper reconocidos. Se formó así el Concilio Mundial de Iglesias, que estaban basados en la palabra de Dios. No había ego, no soberbia, sí pureza y humildad. El ser antes que el hacer. Reino de Dios, no de los hombres. Era un organismo espiritual, no una organización religiosa. No estatutos, solamente confiar en la palabra de Dios. Entonces, se reunían, había palabra limpia y una amorosa confraternidad, no etiquetas. Pero por el año ya de 1956 todo cambió. Se empezó a mezclar la soberbia, el nicolaísmo, recordemos que era la división entre clérigos y el pueblo. Culto a la personalidad, edificación de reinos propios sin un compromiso religioso. Y a pesar de que Dios los llamaba a la separación y a la santidad. Así nació la renovación ecuménica carismática, porque le hicieron demasiado énfasis a los dones del Espíritu Santo, pero entonces esto lo que consiguió fue una actividad horizontal, o sea, de todos, el amor, palabras no bíblicas, sino palabras que el Espíritu Santo me muestra, y todo eso empezó a manifestarse. Entonces, dieron prioridad a profecías y se fueron apartando de la palabra, y todos sabemos muy bien que perdemos el piso. Se trabajó para establecer un tipo de iglesia que ahora viene siendo la próxima iglesia del nuevo orden mundial, que abarca los 3 ámbitos: político, religioso y económico. Se acepta psicología, humanismo religioso, nueva era, nicolaísmo. Entonces, y lo más triste fue que esta iglesia, que fue perseguida, que pagó con su vida por un cristianismo limpio, ¿perseguida de quién? De una entidad que empezó con emperadores que perseguían a la verdadera iglesia de Dios, y terminó entonces con el llamado Iglesia Católica Romana. ¿Qué pasó? Entonces ellos se asociaron con esta iglesia en concilios para lograr una evangelización mundial, cuando los presupuestos son completamente opuestos. La enseñanza que vino a traernos Jesús fue completamente diferente a la que inició con los reglamentos, estatutos y concilios con las que se iniciaba la iglesia romana. Y sin embargo se unen, dizque para establecer la forma de evangelización en el mundo.
consecuencia, baja la pureza en la palabra y hace énfasis en los dones del Espíritu Santo y sobre todo en lo que se puede conseguir. Empiezan los compromisos humanos. Bueno, por supuesto que las palabras santidad y separación fueron apartadas. Entonces, todo esto que contradice la palabra de Dios, que quiere un pueblo nuevo, restaurado, sin mezcla ni impureza, la santidad en todas sus áreas. Bueno, empieza una época sumamente turbulenta. El dominio sobre el pecado, injusticia, compromisos y sustitutos hechos por el hombre empiezan a funcionar en las iglesias y no vamos a hablar solamente de la Iglesia Católica Romana ni la unidad que se hizo con el ecuménico entre pentecostales y los católicos, sino tristemente también en las iglesias protestantes, porque entró en juego el poder no solamente económico, sino el poder de mando. Entonces surgen esos macro líderes donde ellos se autodenominan también como un intermedio entre Dios y sus iglesias, y hay mucha corrupción dentro de la misma iglesia protestante. Entonces, no entendimos que cómo hizo las cosas Jesucristo, porque él fue símbolo del orden de Dios. Él nunca estableció orden de hombres. No tenía esta iglesia por qué irse a juntar con alguien que le dijera, venga, creemos estatutos, porque ¿qué hizo Jesús? Solamente lo que Dios le permitió, lo que Dios le dijo para actuar en este mundo. Y los sistemas de hombres nunca le engañaron. Él no le creyó a las persecuciones que tuvo en su tiempo, porque él sabía a qué había venido y de dónde era. No se involucró en estrategias colectivas. Esto de que vamos a ver cómo nos ayudamos para evangelizar el mundo. ¿Acaso Dios no nos da la dirección para hacerlo? Apocalipsis entonces describe para este tiempo ya unos acontecimientos catastróficos, porque lo más grave es el estado en que puede estar la iglesia, pero sin embargo hay promesa para ese pequeño remanente que siempre, desde aquellos tiempos que se pagaba con la misma vida, hoy en día quiere pagar el precio por estar limpio para los propósitos ya del establecimiento del reino de Dios acá en la tierra. Entonces, porque ahorita van a preceder al regreso final de Jesucristo, para restablecer el orden de Dios y traer la verdadera paz al mundo. Entonces, ¿de qué se está hablando? Vemos en Apocalipsis que habla del sonido de las 7 trompetas, donde cada trompeta va a ser la directa intervención de Dios en los asuntos humanos. Y la 7ª trompeta anuncia la segunda venida de Jesús. Y los anuncia con 7 castigos divinos, imagínense, plagas sobre un mundo rebelde. ¿Para qué tiene todo esto Dios? Si uno lo mira sin conexión con Dios, uno dice, uy, pero todo lo que se viene, pero el COVID, pero es que van a venir peores cosas, pero todo esto Dios lo ha mandado, es como un último muestra de su gran amor por la humanidad, para ver si al fin nos lleva al arrepentimiento. Entonces, estas están descritas en 7 copas para ser derramadas por 7 ángeles. Ahora, los juicios, eso sí es muy lindo saberlo del Señor, no caerán sobre los que estén en él. Las vírgenes prudentes pudieron entrar a las bodas porque tenían preparado su aceite. Y en eso es que Dios quiere que ocupemos nuestro tiempo de ahora. Viene un gobierno mundial que tiene total oposición a todo lo que represente el orden de Dios. Y los hombres no se quieren someter al gobierno de Dios. Y eso lo hemos visto en los programas anteriores, de cómo sacan aún leyes ahora contrarias totalmente a la Biblia y contrarias al amor de los hombres, donde dejan a las mujeres abortar hasta el 9º mes, donde todo se permite. Quieren desobedecer a Dios abiertamente. Se movilizarán desde su Armagedón espiritual porque va a haber una conmoción. Es la religión donde se congregan. Porque es que miren esto, hay una forma muy clara de detectar cómo va el mundo y cómo está la guerra en los sentidos políticos, económicos, sociales, pero la que menos se puede detectar es la espiritual. Y mientras ha crecido todo ese poderío en los otros órdenes,
la parte espiritual ha descendido y ha estado de verdad muy atacada. El anticristo no se ha quedado quieto, el espíritu de anticristo ha tratado de quitar la fe en los hombres de todas las maneras, tratando de destruir a los hijos vencedores de Dios, porque hay un hijo varón que en este momento se está creando, que es toda la compañía de los hijos de Dios que quieren vivir en santidad, que conocen a Dios como personalmente, que no aprecian su vida hasta la muerte y que viven en pureza y vigilancia continua, en perfecto arrepentimiento y santidad. Entonces, esta es una compañía de hijos varones que en este momento el enemigo quiere atacar fuertemente para producir un aborto y que no nazca ese hijo varón que va a ser el que va a preparar los caminos para el regreso del Señor. Y en esto, hermanos, yo sí quiero concentrarme porque es un tiempo peligroso. Sin embargo, Dios ha determinado el final desde el comienzo y ha determinado que este hijo varón surge en este tiempo y va a recibir todo el poder de Dios, una unción ilimitada para poder practicar en esta hora todos los principios de Dios y sostenerse en fe en la hora más grande de la prueba. Entonces, porque al final la mujer que estaba destinada a ser la esposa del Cordero, mucho se convirtió en la ciudad confederada de la religión. Y es triste saber, porque uno puede decir, pues los de afuera, ¿no? Que no están dentro de las filas del Señor, pero mucho está dentro de nuestras propias iglesias. Y yo pienso particularmente que esto que ha sucedido con el COVID, que hizo que muchas iglesias como templos gigantes dejaran de funcionar, esto dio una oportunidad a las ovejas de reconsiderar lo que se estaba practicando, de mirar la palabra del Señor particularmente y poderse dar cuenta cuánto se ha alejado de cada verdad y poder retomar su camino, de quitarse ese miedo que se crean en las organizaciones de salirse, porque como han excluido a algunos, los han criticado, les han dicho que son apóstatas ahora de esto, entonces muchos siguen permaneciendo, pero como con miedo, pero no se atreven a confrontar la verdad de Dios y la verdadera fe que ellos deben tener. Pero esto ha logrado de verdad que muchos recapaciten. La ciudad religiosa sustenta el plan geopolítico, ¿sí? Que se ha unido para pelear contra el Cordero, porque ellos saben muy bien la parte espiritual que va a venir Jesús a gobernar el mundo y quieren evitar esto porque el demonio pone odio en los corazones de la gente hacia Dios y por supuesto hacia los hijos de Dios. Así que si somos el hijo varón, pues nos va a odiar y vamos a pasar momentos muy complicados. Pero en el peor de los momentos, que si tuviera que ser hasta la misma vida, este hijo varón aprendió que ya ha muerto, que su vida no es la que le importa, la vida eterna es la que vale la pena, ¿no? Entonces, surgen el anticristo y el falso profeta. En este momento, Roma confía que el protestantismo, con la ayuda de la renovación ecuménica, apoyará su autoridad. Y de hecho, está muy vendido porque mucha de la iglesia cristiana en realidad practica mucho del catolicismo. Yo me admiro cómo tanta costumbre pagana se acepta y no importa. Y no se pelea, sencillamente bautizan los hijos, se celebra la Navidad, sabiendo muy bien que eso fue una fiesta pagana creada para el dios Sol. Nunca Jesucristo nació en diciembre, se sabe, pero se practican muchas cosas paganas. Bueno, ahora, ¿qué está haciendo esa iglesia de la ciudad de la religión? Está poniendo su atención en aspiraciones políticas globales. Los últimos años, el anticristo y el falso profeta se están apoderando del reino material y del espiritual. El anticristo teme al verdadero hijo varón y tratará de que aborte. La cabeza fue herida cuando Lutero, ¿verdad? Porque le sacó muchos adeptos, aclaró las grandes verdades. Pero este movimiento pentecostal, no todos los pentecostales desde luego, pero el movimiento pentecostal que hizo, que le curó las heridas. Y a través de esto volvió a mandarle adeptos, volvieron otra vez a crecer. Dios dice que no somos de este mundo, no tenemos por qué andar en esos compromisos. No, la unidad entre nuestro espíritu
no tiene por qué estar unido con nadie, con ningunos seguidores de ninguna parte. Nuestra unidad, ¿con quién está? Esta es con el Señor. Entonces, a ver, en el año 1972 hubo reuniones católicas y protestantes, créanme, con más de un 50% de participación católica, abandonando la palabra y creando normas de evangelismo. Y aquí hacen un análisis muy bueno porque, mire, así como Judas, él hizo un doble papel, porque estamos analizando de dónde viene el anticristo. No va a venir de los círculos externos de lo espiritual o de lo religioso. Así como Judas estuvo al lado de Jesús y él fue el que lo traicionó, él era el círculo íntimo, el que conocía los secretos más grandes de Jesús en su momento. ¿Qué hizo? Él fue el que lo traicionó. Se espera también que el anticristo surja de entre las filas también del pueblo que ha sido anteriormente de Dios, porque muchos apostatan. Y la razón principal de que sucede esto es que no son niños espirituales toda la vida, porque sabemos muy bien que cuando los bebés nacen, ellos al evangelio dicen, ay, bueno, ya estoy salvada, ¿no? Entonces, ahora Dios es mi padre, qué cosa tan buena, pero lo primero que quiere hacer como los niños es que centren su atención en Él. Entonces, ¿qué hacen los niños? Los niños espirituales, Dios, mi casa, Dios, mi matrimonio, Dios, mis hijos, Dios, Dios, Dios para mí, pero no se fortalece todavía tanto en la palabra. Luego vienen los jóvenes, ellos ya tienen más fuerza para luchar, pero les hace falta todavía más fuerza en su vida, en lo que sus testimonios personales y en los tratos del Señor para llegar a ser padres, porque cuando son padres ya ellos están en conexión con el Padre Celestial y pueden traer más hijos hacia Dios. Pero entonces cuando la iglesia es niña y no madura, entonces estos que se dijeron de la iglesia de Dios son los primeros que pueden traicionar la primera causa porque no comprendieron. Ellos no supieron realmente el papel que jugaban dentro de la iglesia. Entonces, siempre, siempre la iglesia ha tenido sus enemigos. Mientras estaban los apóstoles escribiendo los evangelios, ya había gente que había salido a ver cómo la corrompía. ¿Y qué dice Dios? Salid de ella, pueblo mío. Dios no quiere que sus hijos se mezclen. Dios quiere es que nosotros salgamos de toda contaminación y vayamos a Él. Es un tiempo de guerra y es un tiempo que tenemos que ser conscientes que Dios quiere que ante todo nosotros nos limpiemos, porque solamente un pueblo limpio verá a Dios y no podemos seguir nosotros como escudándonos en grupito, como relaciones horizontales, como venimos como un club, que bueno, aquí estamos como protegidos, porque todos tenemos un compromiso individual con Dios, de conocerle, de seguirle, y solamente así vamos a tener la fe que nos va a alcanzar a vivir en este momento porque estamos en guerra. Porque no se puede ser verdadero hijo de Dios y estar en otras uniones con los que no son de Dios y colaborar con ellos, menos, ¿no? Entonces, hay una madre ramera. La Biblia habla de una madre ramera que tiene muchas hijas. Y parte de las hijas es parte de los protestantes, que se han vuelto una con su madre, reciben sus dogmas, reciben sus formas y no protestan. Ese es un protestantismo que perdió su protesta. Hay dos cuernos que salen de la misma motivación de ellos, que es la edificación de reinos. Y es que el Señor lo dijo muy claro, por sus frutos los conoceréis. Y cuando uno ve una formación cristiana, una organización, porque no es un organismo vivo, es una organización religiosa, y que que tiene amores de codicia, unidades entre hermanos, no importa lo que sea, de la condición espiritual que sean, que se vuelve como una especie de club. Todo esto, pues, ¿de qué habla, no? De cómo, a dónde pertenecen. Entonces, hay edificación de reinos. Y yo en esto sí me agrada mucho que las mega iglesias en este momento se vieron confrontadas. Bueno, valiéndose del tal espíritu de unidad ecuménico, sumando votos electorales, metiéndose en asuntos públicos,
Y por eso ganaban tantos votos los políticos que iban a las iglesias allá a decir tales punticos que a ellos les importan y todos, ay, sí, ahora votemos por él, ¿no? Bueno, entonces no va a surgir el anticristo ni del paganismo ni del islam, sino dentro del pueblo. Eso es muy triste, así como Judas, el que traicionó a Cristo, salió dentro de ellos. Y bueno, hay un nombre que le pusieron de verdad a lo que es un sustituto de la verdadera iglesia, que es la ciudad de la religión, que es un nombre colectivo para ese reino que está en rebeldía. Es un tipo de protestantismo moderno, que es semillero del falso profeta. Si no se arrepienten en espíritu, pues obvio, terminan en la carne. Y como no se están predicando en ellos, es que todavía a estas alturas he encontrado prédicas sobre la prosperidad por Dios. Y no predican este tiempo, que más que sacar conjeturas es que el Señor viene a tal época. No, nosotros sabemos más o menos la época, pero la hora solo Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en lugar de estar en adivinanzas también con todo esto, Dios dice, ¿este tiempo para qué es? Arrepentimiento, pedir perdón, la pureza, tenemos que alcanzarla, porque por muchos años nos conformamos con poquito, porque el alimento era el del domingo, lo que fueran a enseñar, y entonces uno confrontaba con eso, ay sí, de verdad, yo no debo ser chismosa ya, y ese era mi gran alimento espiritual. Entonces, si nosotros no nos alimentamos con la palabra, si no estamos de verdad confrontados, pero ya no es como algo para cultura, ni para conocerla bastante, ni dominarla, sino para que esa palabra que Dios mandó, que es el pan de vida, de verdad entre a nosotros y nos confronte exactamente, porque viene la hora en que nosotros vamos a tener que encontrarnos con este fin de los tiempos, que es la gran batalla decisoria, ¿no? A ver, el nuevo orden mundial ecuménico será sin duda parte de la bestia, de Apocalipsis 13, porque ya está en funcionamiento el ministerio de la iniquidad. Pero Dios está creando un pueblo de poder y de pureza, con palabra limpia, no mezcla, no compromisos, que Dios nos hable con cada palabrita para que nosotros no lo busquemos. Nada de codicia por poder, ser gobernados por Dios. Este hijo varón va a destruir los planes de Satanás, que son todos los que ahorita creo tú vas a mencionar, de cómo el diablo está trabajando para todo lo que está queriendo hacer con la humanidad, y la humanidad como ciega, escucha todo esto, lo sigue, pero no se da cuenta que está totalmente contrariando a Dios, y que Dios viene de verdad a juzgar. Él no va a pasar por alto todo esto, porque ese día grande y terrible va a venir pronto. Y nosotros estamos invitados a la fiesta de los tabernáculos, pero antes de eso en Israel se celebraba el día de la expiación, donde había que tener arrepentimiento genuino por todos los pecados. Bueno, básicamente yo creo que con esto. Excelente panorama, Gladysita. Entonces queda claro, en primer lugar, que todo ha sido a través de la historia, a través de los tiempos, un plan demoníaco que quiere deformar las doctrinas de Dios, y que eso viene de tiempo atrás, de tal manera que eso es lo primero que podemos establecer. En segundo lugar, que realmente todos los movimientos religiosos han venido perdiendo su sabor. Incluso el movimiento que describías muy bien de Estados Unidos, Estados Unidos fue una nación que se construyó fundamentalmente sobre el cristianismo. De tal manera que hoy día lo vemos tristemente y han perdido ese fuego del Señor Jesucristo. Entonces, bienvenido, Carlos Enrique. ¿Qué opinión te merece este panorama? Bueno, buenos días para todos los que nos siguen en las emisoras y en las redes y en Facebook. Pues sí, escuchaba atentamente la narración de Gladys, muy seria, muy profunda también. Pues varias reflexiones. Primera, que tenemos que entender de qué lado estamos, y si realmente nosotros nos decimos cristianos, tenemos una serie de deberes, y esta vida es muy corta, pero
pero si uno aprovecha el tiempo, le alcanzará el tiempo, primero para aprender historia. Y cuando decimos historia es en el sentido más amplio, historia de la Biblia misma que es historia, de cómo Dios se ha manifestado al ser humano, y también historia secular, para entender cómo se mueven los hilos. Yo qué diría, hay muchas cosas, pero pues para ser breve es difícil, pero trataré. Primero, que la gente dirá, bueno, estaban hablando de la geopolítica, pero la religión, ¿qué tiene que ver realmente? Pues la religión tiene que ver y las creencias tienen que ver en que el mundo como se ha construido hoy en día, se ha construido en torno de unas creencias espirituales. Y esas creencias espirituales, ahora que está de moda decir, bueno, si tú eres musulmán, yo te respeto, si tú eres hindú, te respeto, si crees en los dioses indígenas, también te respeto, hay muchas verdades. Ahora que está de moda decir eso, hay que entender una cosa, no hay muchos dioses, no hay muchas verdades, no hay muchas interpretaciones, solamente hay dos. Está la del Dios que se le reveló a Abraham, el Dios judeo-cristiano, que ha demostrado a través de la historia ser el creador del universo y que ha pasado por todas las pruebas científicas de la veracidad de la Biblia, y invito a leer el código secreto de la Biblia. Y el otro es la creencia en el otro Dios. ¿Cuál es el otro Dios? El otro Dios que no es el judeo cristiano es el Dios pagano, el Dios de Babilonia, el Dios Baal. Y ese Dios Baal engloba al resto de creencias que más o menos creen en lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, en los mitos de las religiones nórdicas, en los mitos de las religiones indígenas, que no tienen nada que ver, en los mitos de las religiones africanas, existe lo mismo, ¿no? En Egipto es lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que ahí en Grecia es lo mismo. Entonces, que hay seres mitológicos que son varios dioses, algunos tienen aspectos antropocéntricos, otros aspectos de animales y humanos, y fueron evolucionando hacia crear un ser humano y se le alaba como un becerro, se le alaba los indígenas como jaguares, ¿cierto? Que tienen el ser sagrado. Es decir, solo existe el Dios judeo-cristiano y el paganismo, no existe más. Entonces, nosotros tenemos que saber de qué lado estamos. Que estemos del lado cristiano no significa que estemos del lado correcto, porque el lado cristiano ha recibido una herencia de paganismo tremendo y Satanás sabe que la manera no es volviéndonos paganos, sino metiendo paganismo dentro de la doctrina cristiana. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, saber que incluso los ateos que supuestamente no estarían en ninguna de las dos, sí están en el paganismo porque ellos le dan honra y gloria a sus ídolos, que son el hedonismo, el placer, y todos estos están representados con dioses. Por ejemplo, cuando hablamos del homosexualismo, que tristemente algunos cristianos lo avalan, el homosexualismo no es una conducta, fantasía erótica de dos personas adultas y nos estamos metiendo en su lecho y en su catre. No, el aborto no es lo mismo. El derecho de la mujer a disponer de su cuerpo y yo me estoy metiendo en sus ovarios como un hombre patriarcal. No, esto está enraizado con, con significados espirituales profundos. Cuando un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre o con varias mujeres, eso se hace una reminiscencia de los ritos paganos dedicados a esos dioses. Y nosotros como cristianos estamos diciendo, no, lo que importa es el amor. Entonces, el aborto también. El aborto está relacionado con sacrificios de niños desde la propia Babilonia, entregados a los ídolos. Pero nosotros decimos, como cristianos no hay que pelear, hay que dar amor y quedar bien. Yo termino con esto. Eh, Cuando Gina Parodi, nosotros que nos quejamos de los católicos que evidentemente tienen cegueras doctrinales, cuando ocurrió lo de las cartillas de género de Gina Parodi, yo fui a la marcha, yo fui a la marcha enfrente del Ministerio de Educación, había 200.000 personas, era un río de gente absolutamente grande, todos con pancartas. En esas protestas nunca hay vandalismo, porque son familias, con pancartas de a mis hijos los educo yo, hombre y mujer, es el diseño, mostraban fotos de un esposo y una esposa. A veces algunas de esas manifestaciones van disfrazados, uno de frago smoking y una de vestido de boda, para significar lo que es obvio que no sería necesario, y la ministra tuvo que renunciar. ¿Y quiénes eran? Católicos.
¿Quiénes son los de 40 días por la vida que están en este momento luchando contra la demanda en la Corte Constitucional? Hay 2 demandas que tuvieron ponencia, una de ellas la semana pasada con ponencia positiva frente a declarar inexequible el aborto para que deje de ser delito. ¿Quiénes son los de 40 días por la vida? Católicos. ¿Y los cristianos? Yo voy a marchar con católicos. ¿Por qué? Porque los cristianos no marchan, no protestan por nada. Entonces, pues esto es como una lectura inicial. Toda la geopolítica y el mundo actual está construido o sobre el humanismo pagano o sobre la visión de un Dios judeo-cristiano que hizo rico a Estados Unidos, que lo hizo primera potencia mundial y que hizo rico a los países de Europa protestantes frente al rezago de Italia, de España y de los países católicos, incluyendo América Latina. Muy bien. Sandrita, bienvenida. No te escuchamos. Ahora sí me escuchan. Ahora sí. Sí, perfecto. Pues buenos días para todos. Primero, definitivamente estamos viviendo en un tiempo muy interesante porque muchas de las profecías que fueron dadas a hombres en las escrituras, hoy en día vemos cómo comienzan a materializarse. Y el Señor, por ejemplo, a través de distintos mensajeros, le decían, por ejemplo, a un Daniel, guarda estas palabras porque todavía no es el tiempo. Y resulta que hoy en día nosotros estamos viendo cómo se cumplen muchas de las profecías. Entonces es para que tengamos mucho optimismo, esperanza, gozo, cuando nosotros analizamos estas cosas que están sucediendo y que si las profundizáramos, le estaríamos dando mucho protagonismo al enemigo. No es para que tengamos temor, sino todo lo contrario, para que tengamos muchísimo gozo y sobre todo decidamos en nuestro corazón caminar aún más en rectitud, caminar aún más en santidad. Porque así como se cumplen las cosas negativas, por ejemplo, muchos hermanos nuestros, creyentes, que no conocemos, sufren persecución en otros países del mundo, en Afganistán, en China, y aquí todavía, pues en Occidente tenemos cierta libertad. Puede que llegue ese momento también, porque está escrito, puede que a nosotros también nos toque ese momento de persecución, y de cierta manera vemos como toda la Agenda 2030, una agenda que ha sido trazada por la ONU, la Organización de Naciones Unidas, desde el año 2015, vemos cómo todos nuestros valores, principios están siendo afectados. De maneras muy sutiles están atacando a la familia, por ejemplo, a través de personas influencers, gente famosa, gente que tiene muchísima acogida en redes sociales, gente que tiene millones de seguidores, está utilizando un lenguaje que de manera muy sutil va afectando la concepción tradicional de familia. Por ejemplo, hay un chico que es cristiano y tiene millones de seguidores, es latino, bueno, realmente es colombiano, pero tiene mucha acogida en América Latina. A él lo siguen muchos cristianos y su música, cada vez que sale una canción de él con su familia, entonces la comienzan a interpretar en las iglesias cristianas, pero en sus canciones no se hace alusión al Señor Jesucristo y no se hace alusión como a la vida que nosotros como seguidores de él debemos llevar. Él, por ejemplo, ha cambiado la palabra familia por tribu y esa palabra va muy alineada con toda la Agenda 2030 y también con el tema como de que somos ciudadanos globales. Y también, por ejemplo, están ahorita este influencer y otros influencers, otras personas famosas, a sus hijos ya no los bautizan con nombres como con un género definido, digamos un nombre masculino o un nombre femenino, sino que les ponen nombres neutros. Pues todo eso hace parte de esta agenda global que quiere deconstruir al ser humano. Si nosotros analizamos todo lo que está pasando ahorita, esta Agenda 2030, cómo funcionan los organismos internacionales, vemos que hay una confabulación.
Sin embargo, entre ellos mismos no hay unidad. Entonces, tal vez por eso nosotros no caemos en el tema como darle tanta importancia, aunque bueno, sí tiene importancia, pero no caemos en el error de creer que ellos tienen el sartén por el mango, porque nosotros sabemos que el Señor permite que pasen todas estas cosas porque se acerca el fin de este mundo, pero se acerca la venida del Señor, la segunda venida del Señor Jesucristo, donde se va a instaurar un reino perfecto, donde, como dice Isaías, Él será el juez, Él será el rey, Él será el legislador. O sea, las tres ramas del poder estarán en Él, en nuestro Dios perfecto, que quiere lo mejor para nosotros. Y es muy interesante ver que aunque estos organismos, distintas entidades, fundaciones, corporaciones, de manera consciente o inconsciente, están alineadas con un nuevo orden mundial que busca deconstruir al ser humano. ¿Por qué deconstruir al ser humano? O destruirlo, porque Satanás vino para matar, robar y destruir. Porque el ser humano es la creación perfecta de Dios. De toda la creación, el ser humano es al que Dios dijo, a este hacemos a nuestra imagen y semejanza. Él no dijo, hagamos el árbol o a la planta o a la flor a nuestra imagen y semejanza. Es al hombre y a la mujer. Entonces, por eso Satanás tiene tanto interés en destruir al ser humano y que esa destrucción comience desde el mismo corazón del ser humano. Que el mismo, un hombre, una mujer decida pisotear su identidad, que aborrezca su identidad, que aborrezca su naturaleza, etc. Sin embargo, aunque esta agenda está alineada de esa manera, es muy interesante que están desunidos. Hay tanto poder y tanto... está Satanás en medio de ellos y de esa agenda que entre ellos mismos se detestan. Digamos, es confuso ahorita cuando uno analiza el panorama global, porque es como borroso. Uno dice, pero ¿en quién radica, en quién está ese poder ahorita? Porque hace unos años, pues la superpotencia era Estados Unidos, sin duda, pero ahorita han surgido nuevos poderes. De pronto China es ahorita el nuevo Estado que se quiere posicionar como superpotencia, pero también vemos a una organización como las Naciones Unidas que tiene otros intereses, entonces entre ellos mismos hay choques. ¿Qué está pasando en el pueblo de Dios? El Señor está conformando una iglesia, que es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, con personas de distintas nacionalidades, incluso de distintas denominaciones, algunos serán católicos, otros cristianos, etc. Otras personas que no se consideran ni la una ni la otra, pero que tienen temor de Dios y que Dios les ha hablado a su manera. Y aunque no nos conocemos, estamos unidos en un mismo espíritu. Esa es la diferencia del cuerpo de Cristo, donde el Señor está limpiando los corazones y nos está llevando a nosotros a perfección, con lo que está fraguando este mundo, donde hay pleitos, hay roces, entre ellos mismos se aniquilan, etc. Voy a terminar con un pasaje, porque me ha llamado mucho la atención que de personas creadoras de contenido digital que cuentan noticias alternativas, que son muy interesantes porque cuentan cosas que están sucediendo en el mundo, son noticias que uno no va a ver en los medios tradicionales de televisión. Lo que ellos cuentan es interesante, pero no le dan el primer lugar al Señor. Entonces, por ejemplo, estaba escuchando en estos días por YouTube un video de ellos donde estaban mostrándole a la gente, a sus seguidores, cómo pueden invertir en oro para lo que se viene, porque ellos también saben que se está levantando un nuevo orden mundial, solamente que como no lo ven a la luz de las escrituras, lo ven con temor, con miedo. Para nosotros, en cambio, es de gozo, porque sabemos que la segunda venida del Señor está cerca. Entonces ellos decían, ¿cómo nos vamos a salvar en ese tiempo
donde se van a caer las finanzas, donde va a haber un reseteo global, va a haber un reseteo financiero, etcétera. Entonces ellos decían, saquen su dinero de los bancos, inviertan en oro. Miren lo que dice Ezequiel 7. Es muy, muy, muy interesante. Ezequiel 7, 19 dice, y está acá hablando en el contexto del fin, en el contexto del fin del mundo, el fin de los tiempos. Arrojarán su plata por las plazas y su oro lejos. Su plata ni su oro no los podrá librar en el día del furor del Señor. No saciarán su alma ni llenarán sus vientres, porque será caída por su iniquidad. ¿Esto qué quiere decir? El Señor no nos dice, en los tiempos del fin compren oro. Eso es lo que los va a salvar a ustedes. Para nada. El Señor nos dice que caminemos en rectitud, que tengamos corazones limpios, que no tengamos temor. Y también nos dice que el día del Señor es grande para quienes lo esperamos, para quienes queremos que Él sea nuestro Rey, nuestro Dios. Y será un día terrible y de miedo para quienes no están con Él. Muy bien, muy interesante todo lo que ustedes han comentado y yo creo que entonces implica que vamos a hacer otro programa sobre este mismo tema porque hay mucho por decir. Como conclusión de hoy, pues podemos decir que estamos viendo en curso una herejía antropológica que menosprecia el valor de la vida humana y que no debería causar roncha afirmar que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, porque la palabra de Dios habla de varón y hembra los creó. Y por ejemplo, un niño por nacer es un ser humano al cual no se puede asesinar, pero cuando nos arrebatan el sentido común, entonces nos vienen a enseñar a alabar la mentira con tal de no ser linchados públicamente. Realmente hay un libro que sobre este tema yo aconsejo que se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda, del señor Agustín Laje. Habla mucho de todo esto que se está cirniendo sobre el mundo, de tal manera que se habla de esa agenda globalista, como hemos venido hablando, que en la parte social lo integran el feminismo, el abortismo, el LGBT, ideología de género, la inmigración descontrolada y el tema ambientalista, para que lo tengamos claro. Entonces, incluso ya se está hablando para los próximos años de una agenda que viene muy despacio, pero se llama la agenda animalista. Esa agenda animalista es la que dice que un perro o una mascota tiene la misma dignidad humana de una persona. Pues ninguno de nosotros va a decir que estos agradables mascoticas hay que flagelarlas ni hay que tratarlas mal. No, hay que tratarlas bien. Pero ya están sacando escritos que dicen que la dignidad de esa mascotica es igual a la del ser humano. Entonces, lo demás, pues, es decir que los enemigos de esta nueva agenda globalista son las familias. Las familias constituyen un muro de contención contra esta agenda. Las iglesias que están resistiendo esta agenda. Y hay otro enemigo que es el concepto de nacionalidad. Hemos visto cómo, por ejemplo, se está acabando con la nacionalidad de los países. Y eso es lo que conviene porque la nacionalidad de los países es la que mantiene la tradición, los valores humanos. Si uno habla, por ejemplo, de un país como Colombia, pues la tradición es que todo está enfatizado en la familia, la unidad de la misma, en la buena educación de los hijos, etc. Entonces eso va en contra de esta agenda. De tal manera que esto que hemos hablado, pues simplemente es que esta agenda está tratando de voltear los muros de las naciones para que, por ejemplo, las lealtades de los países hacia su tradición, pues vayan debilitándose. Otro punto es que al debilitarse los lazos familiares, entonces esos lazos familiares son los que pueden impedir que estas nuevas ideas se divulguen. Por eso es que hay que aplicar lo que dice la palabra. Tenemos que estar firmes y saber que Dios peleará por nosotros.
Entonces, diciendo esto, pues los invitamos a una próxima edición de su programa Geopolítica y les damos gracias a todos por su sintonía. Gracias, Sandrita Cadena, gracias, Carlos Enrique, gracias, Gladysita, y ustedes, estimados oyentes, los invitamos a una nueva edición de la Geopolítica. Por hoy, Dios los bendiga a todos y gracias.